Esto es importante, ¿eh? Porque una vez que se notifica informalmente o se le da a conocer a FOSIS con fecha un poquito más atrás, para que no recuerdo exactamente la fecha, noviembre, 12 de noviembre, si la memoria. Sí, 12 de noviembre. ¿Ya? 12 de noviembre se informa en esa reunión la decisión. De ahí tiene que venir el acto administrativo correspondiente, pero también para que, como además estaba en proceso de elaboración de bases, no se continuara con ese trabajo, se tomaran las disposiciones correspondientes, en esa reunión se informa extraoficialmente. En paralelo, nos dice, y esto también fue en su minuto conversado con los consejeros, es decir, ya, ok, terminamos convenio con FOSIS por todas las razones ya expuestas, que está suficientemente justificadas las razones para poner término al convenio. ¿Cómo seguimos? Y finalmente lo que nos importa es que el problema sigue, existen personas en la provincia que fueron contactadas y que sabían de que venía un programa. Cada vez que hemos estado en Cochrane o en O'Higgins, tanto concejales, alcaldes y comunidad nos preguntan, oye, ¿y el programa en qué está? Y de ahí empezamos también a decir, chuta, ¿sabes qué? El mecanismo que la ley de presupuestos nos otorga a los gobiernos regionales es a través de este convenio o presentación de programas a través de fundaciones o corporaciones privadas sin fines de lucro, con quién lo podemos ejecutar. Y ahí es donde empezamos a buscar distintas alternativas. Al mismo tiempo, recordemos que también estábamos en procesos de formulación de dos programas que hoy día se están ejecutando con instituciones privadas sin fines de lucro, que es con FUDEA y con FUSUPO, programa de pesca y de reactivación económica, de apoyo a las MIPES, perdón. Y al mismo tiempo empezamos también a explorar. Hubo una primera evaluación también de las instituciones que estaban dentro del territorio. Lo mencioné en el consejo anterior, con la primera que se nos vino a la cabeza, la primera que pensamos fue en FUSUPO, que ya estaba en el territorio, que conocía, que etcétera. Sin embargo, ya estaba formulando el programa de pesca, difícilmente íbamos a tener dos programas con la misma fundación, además programas complejos de ejecutar. Y se toma contacto con una fundación el 8 de noviembre del 2021, que era la Fundación La Frontera, y ahí hubo también un intercambio de correos explorando la posibilidad de poder ejecutar, si es que ellos pudieran ejecutar este u otras alternativas de programa. Finalmente se coordina una reunión a través de la plataforma Meet para el día 17 de noviembre. Finalmente no se concreta esa reunión por falta de disponibilidad de la contraparte. Pero, al mismo tiempo, como está en la presentación, esta fundación no cumplía con uno de los requisitos que nosotros mismos habíamos autoimpuesto para poder convenir con fundaciones o corporaciones que tuvieran trabajo en la región. Esta es una fundación que estaba en la 9ª región y que no tenía trabajo acá en Aysén. Por lo tanto, ya descartábamos estas dos alternativas que estábamos barajando, ya sea FUSUPO, porque ya estaba con el otro programa, Fundación La Frontera, y también habíamos explorado en el caso era una empresa B, no sé si estoy ocupando bien el término, pero creo que es empresa B, estas empresas de trabajo social, pero no calificaba por no ser una corporación o fundación privada sin fines de lucro, que es lo que nos permitía la glosa 5.1. La siguiente, por favor. El día 19 de noviembre se emite la resolución 113, resolución afecta, donde se pone término al convenio con FOSIS. Esa resolución afecta, o sea, nosotros consideramos que correspondía a una resolución afecta, ya que el convenio, por ser un monto superior a las 5.000 UTM, iba a tomar razón de la Contraloría, era una resolución afecta. Y entendíamos que si era resolución afecta, lo que se hace se deshace de la misma forma y por lo tanto se había hecho mediante resolución afecta.
La Contraloría Regional, el día 24 de noviembre, se abstiene de tomar razón de esta resolución afecta 113 por no encontrarse sujeta a trámite por parte de la Contraloría Regional de acuerdo a la resolución 7 del año 2019. En simple, no era una resolución afecta, sino que podía ser este término de convenio mediante una resolución exenta. La siguiente, por favor. En línea de tiempo, el día 18 de noviembre, a través de la plataforma de Ley Lobby, se solicita una reunión con la gobernadora regional para presentar las áreas de trabajo de la Fundación Procultura, fundación sin fines de lucro dedicada a generar oportunidades de desarrollo en territorios aislados con dificultades que precaricen el bienestar de sus habitantes y su arraigo territorial. En la región de Aysén hemos trabajado en diversos proyectos, entre ellos inventario de inmuebles patrimoniales de Coyhaique, casas del Valle Simpson, el patrimonio desconocido de Aysén, taller para artesanos de telar y archivo fotográfico de Tortel, entre otros. ¿Ya? Eso fue solicitado por parte de la Fundación Procultura. Nosotros, y esto personalmente conocíamos del trabajo de la Fundación Procultura, porque al mismo tiempo estaban realizando trabajos con otros gobiernos regionales, con el gobierno regional de Magallanes, Biobío y región metropolitana. Y participaron, y finalmente esa reunión se concreta el día 24 de noviembre del año 2021, y en ella por parte del gobierno regional participó la gobernadora regional y participé yo como jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional. Y está consignada en la plataforma de Ley Lobby desde esa fecha. Y la materia tratada fue el conocer el trabajo de esta fundación. Y es lo que está hoy día y está desde ese minuto en la plataforma de Ley Lobby. La siguiente, por favor. El día 16 de diciembre del año 2021, la resolución exenta número 1605 dispone el término anticipado del convenio de recursos celebrado entre FOSIS y el gobierno regional para la ejecución del programa, y ahí está el documento que pone término al convenio. Recordemos que anteriormente la Contraloría se había abstenido de tomar razón y por eso es que se emite esta nueva resolución. Posteriormente, la siguiente, por favor. FOSIS, con fecha 23 de diciembre, interpone un recurso de reposición sobre la resolución de término, que fue respondido mediante resolución exenta 1768 del 31 de diciembre del año 2021, donde se acoge, si mal no recuerdo, un punto del recurso de reposición que tenía que ver con los temas presupuestarios pendientes que quedaban y que debían ser cerrados. La siguiente. Hasta ahí, consejeras, consejeros, el término del trabajo con FOSIS y el término del programa de FOSIS. Como ya lo mencionaba, tuvimos que explorar distintas alternativas de ver cómo dábamos solución finalmente al problema que seguía, que era el de poder ejecutar este programa. Una de las consultas que nos realizó la consejera, que no pudimos responder en el consejo anterior, la consejera Loreta Villegas, ya fue respondida recién de que cómo fueron las reuniones y si es que fueron en el caso por Ley Lobby y como corresponde en el caso de los sujetos pasivos, que somos casi todos los que estamos acá, sujetos pasivos, excepto Javier. Nosotros tenemos todos los que estamos acá, tenemos la obligación, de acuerdo a Ley Lobby, de registrar en la plataforma todas las reuniones que nos son solicitadas, ya sea por actores de lobby, que están definidos por la ley, es decir, personas que son pagadas para poder obtener o generar alguna decisión por parte del Estado o plantear alguna problemática a los sujetos pasivos, y también por gestores de interés.
La diferencia que hace la ley lobby es entre gestores de interés y sujetos y sujetos de lobby o agentes de lobby, no me acuerdo cómo era el tema, es si es que son remunerados o no son remunerados para la realización de esa actividad. Un ejemplo simple, si una junta de vecinos me solicita una reunión para no sé, algún tema de no sé, 8% de asignación directa o de concurso, en ese caso son gestores de interés y todos los que estamos acá tenemos la obligación de registrar esas reuniones cuando las tenemos. Ya sean solicitadas o no a través de la plataforma, ahí siempre está la duda, pero si me la soliciten o no, tenemos la obligación igual. Distinto es cuando el sujeto activo, en este caso, perdón, el sujeto pasivo, en este caso todos los que estamos acá, solicitamos una reunión. ¿Y qué fue lo que sucedió posterior a esta reunión por lobby? Una vez que nosotros conocemos el trabajo de esta fundación, que conocimos un poco el trabajo y hicimos también las consultas con los otros gobiernos regionales que estaban trabajando con ellos, nosotros les planteamos, y en este caso fue en la reunión del 21 de enero del 2022, se inicia el trabajo técnico de formulación del programa entre el equipo de seguimiento del plan de rezago y profesionales de la Fundación Procultura. Y en esa reunión participé yo como jefe de la división, Mariana Ávila como coordinadora del programa y profesional de la Fundación Procultura, Patricio Álvarez. Y ahí les planteamos por primera vez en esa reunión del 21 de enero la posibilidad de, tenemos este problema, que era que teníamos que ejecutar un programa para las provincias, para las familias de la provincia de Capitán Prat. Les presentamos la situación, les contamos un poco lo que había pasado con FOSIS y conocer también de su experiencia. Y ahí nos plantean de que ellos tuvieron una situación, una experiencia similar en materia de trabajo con comunidad en Chaitén y también la experiencia de grandes proyectos de infraestructura como era el de las iglesias de Chiloé, de conservación de las iglesias de Chiloé como patrimonio de la humanidad y también de Parque Lota y Chiflón del Diablo. Y particularmente el profesional Patricio Álvarez de la Fundación Procultura era en ese momento el director, o no recuerdo exactamente el cargo, de iglesias de Chiloé. Entonces también nos contaba la experiencia que habían tenido en materia de infraestructura. Por lo tanto, nos parecía que podíamos explorar la posibilidad de ejecutar el programa con ellos, de formular primero ese programa con ellos. Posteriormente tuvimos una serie de reuniones con los equipos y ahí, la verdad, yo no participé personalmente en esas reuniones porque fue parte del trabajo de formulación del programa entre los equipos profesionales de seguimiento del gobierno regional del plan de rezago y el equipo de Procultura. Y así es como hubo reuniones el 2 de febrero, 3 de febrero, 4 de febrero, 8 de febrero, la siguiente por favor, 11 de febrero, 14 de febrero, hubo una reunión en la cual yo participo, donde se van haciendo, se fijan, hubo reuniones de trabajo, y luego también reuniones donde se presentaron avances de cómo iba la formulación del programa. Luego el 15 de febrero hubo dos reuniones, el 16 de febrero, la siguiente, ahí se me quedó pegada una, el 16, el 22 de febrero y el día 25 de febrero del 2022 se informa de la formulación de un nuevo programa con la Fundación Procultura, una vez que ya se había realizado un trabajo. Y aquí quiero ser súper transparente en la información, consejeras y consejeros. Esto no fue una definición de un día para otro. No fue una definición que aquí se buscó al primero que iba pasando y aquí hubo trabajo y horas dedicadas por parte de del equipo profesional también del gobierno regional. Y por lo mismo y con toda esa transparencia de que estaba
el programa en formulación por parte de esta fundación. Ya los municipios estaban en conocimiento de la fallida relación con FOSIS, es que se informa mediante el oficio 442 del inicio de formulación del programa con la Fundación Procultura, y además se solicita contraparte técnica por parte de los municipios. En este caso los municipios de Cochrane, Tortel y O'Higgins. Mariana Ávila. No estaba citada, ¿No? pero no sé si estará... Además, tengo entendido que la profesional Mariana Ávila ahora trabaja en otra división. Sí, trabaja en otra división, pero de todas formas... Pues la veo totalmente comprometida con el tema. Es que en ese entonces, claro, ella era la coordinadora y ella era quien llevaba la formulación del programa. Lo vamos a ver un poco posterior porque después cuando efectivamente la profesional se cambia, tenemos un cambio de división y bueno, lo voy a mostrar un poco más adelante, pero quien retoma esas funciones sigue con el mismo trabajo de formulación del programa. Creo que en una anterior, sí, la reunión antes incluso de oficiar a los municipios, se citó a reunión en esta reunión del 16 de febrero, donde participé yo, participó Mariana como coordinadora, profesionales de la Fundación Procultura, y también se invitaron a los alcaldes de Cochrane, O'Higgins y Tortel. Participaron parte de los equipos profesionales, ¿ya? Principalmente a través de las didecos de cada uno de los municipios. Luego del oficio 442, formalmente, vía oficio, respondió solamente la municipalidad de Tortel, ¿ya? No obstante, por correos electrónicos y por coordinaciones también con los municipios, Mariana siempre estuvo en coordinación con las municipalidades, para que efectivamente el programa le hiciera sentido a los municipios y que había sido algo que había sido cuestionado en el programa anterior y que no queríamos caer en lo mismo en la formulación de este programa. Luego hubo reuniones en marzo, el 1, el 2, el 7 de marzo. La siguiente, por favor. Ahí está el oficio 442, con el cual se informa a los municipios de este trabajo de formulación del programa, y también se les solicita una contraparte y se pone a disposición también en la coordinación a la coordinadora del plan. Luego hubo reuniones el día 9 de marzo y el 10 de marzo. La siguiente. Aquí otro hito que no tiene que ver directamente con la formulación del programa, pero este es el día, es importante porque también fue solicitado por parte del Consejo, sobre las fechas. El día 11 de marzo del año 2022 asume el nuevo Consejo, este Consejo Regional, para el periodo 2022-2024. También ese día asume el nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric Font para el periodo 2022-2026. La siguiente. En abril del año 2022, es decir, el proceso de formulación del programa se dio entre enero, con información a los municipios, con reunión con los municipios, y se finaliza ese proceso de formulación del programa en abril del año 2022. Sin embargo, se toma la decisión por parte del gobierno regional, de la administración, de quedar en stand-by con el programa, a la espera de qué es lo que iba a pasar con los programas de FUSUPO y de FUDEA. Recordemos que era, insisto, primera experiencia que teníamos en programas con fundaciones. Yo no recuerdo exactamente la fecha, pero si mal no recuerdo, porque fue en el consejo anterior, fue en febrero que se aprueban por parte del consejo los programas de FUSUPO y FUDEA. Enero.
enero del 2022. Recordaba que había sido por el Consejo anterior. Y de enero, recordemos que fue aprobado por parte del Consejo en enero, fue enviado a identificación, y esta identificación no salió hasta julio, la identificación de FUSUPO FUDEA, pero fueron como 5 meses de ese proceso de identificación, que fue tremendamente largo. Entre medio, insisto, es importante el dato del cambio de administración, porque se demoró también Hacienda en poder identificar esta iniciativa. Y por eso es que también se toma la decisión de, ¿cómo vamos a continuar con esto si tenemos estos otros 2 programas andando? En diciembre de ese año, cuando ya estaban identificados, ya habíamos esperado la identificación de FUSUPO y de FUDEA, ya estaba en proceso de firmas de convenio, FUSUPO y FUDEA. Recordemos, la toma de razón de esos convenios fue el 30 de diciembre del 2022, en el caso de FUSUPO y de FUDEA, y por eso se retoma el trabajo con el programa de Procultura en diciembre del 2022, el 6 de diciembre particularmente. Y aquí es con los mismos actores, lo único que cambia es la coordinadora del programa, que tal como lo mencionaba la consejera, Mariana asume nuevas funciones en la división de Fomento e Industria, y la encargada territorial de Capitán Prat y coordinadora del plan es Nélida Muñoz. Y con ella se retoma el trabajo que se había quedado hasta abril de ese año. ¿Qué es principalmente el trabajo que retoma Nélida en ese caso? Es la actualización de los presupuestos de traslados, sobre todo, ¿no? Porque había que actualizar un poco los datos. Y por eso el trabajo es mucho más breve. Hay reuniones el 6 de diciembre, el 6 de enero, el 10 de enero, la siguiente, por favor, y finalmente el 7 de febrero del año 2023, ingresa para evaluación el programa de Procultura, ¿no? El programa denominado primero aparece como programa de apoyo familiar rezagada de zonas extremas de la provincia de Capitán Prat. La siguiente, ingresa en enero de evaluación, y en el día 3 de abril del año 2023 es aprobado la ficha técnica de evaluación. Ya en el consejo anterior explicaba en detalle cómo es el proceso de evaluación de programas. En ese proceso interactúan el evaluador correspondiente con la institución que está siendo evaluada. Por eso, si ustedes fijan, en este periodo no hubo ni reuniones de los equipos que estuvieron formulando, ni participación de los equipos que estuvieron formulando el programa. Es aprobado finalmente el día 3 de abril. La siguiente, por favor. Hay una nueva reunión el día 6 de abril en la que participo yo con el director ejecutivo de la Fundación, la gerente y representante legal de la Fundación, Constanza Gómez, y Fernanda Castillo. Esta reunión tuvo como objeto la coordinación para el Consejo Regional que iba a sesionar el día 11 de abril. ¿Ah? Que cuando iba a ser la fecha, que cuando iba a ser la idea era que pudieran venir de Procultura para poder exponer el programa. Incluso recuerdo haber conversado con la secretaria ejecutiva ese día de que pudieran estar el mismo día juntos, o sea, fueran días consecutivos de consejo. Por eso fue el 11 y después el 12, para que estuvieran tanto en la comisión como en el plenario. Y es por eso que el día 11 de abril es presentado el programa en la Comisión Social, Cultural y Deportiva, fue aprobado en la comisión, y posteriormente el día 12 de abril fue aprobado por parte del Consejo Regional y que consta en el acuerdo 6.216. No lo puse en la presentación solamente por falta de tiempo de revisar porque fueron
3 o 4 comisiones de esta misma comisión de seguimiento y control, donde me tocó exponer el detalle completo del plan de zonas de rezago y en la situación en la que estaba cada una de las iniciativas. Y en ese contexto, cuando se llega a esta iniciativa, el consejero, bueno, los dos consejeros de la provincia, pero recuerdo el consejero Escobar, nos consultaba en qué está, en qué viene, y la información que se fue entregada en ese minuto era que ya estaba terminando la formulación, que estaba en ese momento en evaluación, y que ya iba a venir. Y también ahí el consejero plantea, por lo que recuerdo, por eso no lo alcancé a poner porque no lo revisé en detalle, que la importancia que tenía también el poder ejecutar este programa, por lo que las familias estaban expectantes de la ejecución. Y incluso en ese momento o informalmente ya les habíamos conversado que esta fundación era la que estaba trabajando con la formulación del programa. Luego de la aprobación por parte del Consejo Regional, el día 29 de mayo del año 2023, la Contraloría Regional toma razón de la Resolución 51, que modifica el presupuesto del Gobierno Regional y identifica este programa. Recordemos que aquí el procedimiento cambia con la identificación anterior. Cambia porque es una resolución del Gobierno Regional con visación de la Dirección de Presupuesto y con toma de razón de la Contraloría Regional. Y la Contraloría Regional toma razón de esta iniciativa. ¿Cuáles son los documentos que se le envían a la Contraloría para esta toma de razón? Se envía toda la documentación que existe sobre el programa, términos técnicos de referencia de los programas, ficha, IDI, acuerdo CORE, toda la documentación que se tuvo a la vista para la identificación de la iniciativa. La siguiente, por favor. Don Francisco, ¿sabes que vamos a llegar solamente hasta esta lámina para que tengamos tiempo de hacer consulta? Por último, si nos queda pendiente, lo podemos seguir viendo en una próxima comisión de seguimiento y control, ¿les parece? ¿Sí? Perfecto. Cedo la palabra, consejera Inostroza. Gracias, presidenta. Muchas gracias a Francisco. Saludar a los colegas, ¿cierto? A los jefes de división que se encuentran presentes en sala, al administrador. Y estaba leyendo porque me es más fácil leer los antecedentes. Y tengo varias dudas respecto a algunas fechas. Acá quiero partir en la lámina número 30, creo que es, con la fecha 8 de noviembre del 2021. De ahí quiero partir. En donde dice que hay un correo electrónico de la Coordinadora Regional de Gestión Territorial, Zona Rezagada, a Fundación La Frontera, ¿cierto? En donde se prospectan, dice, fundaciones receptoras FNDR para ejecutar programas de inversión, cartera de inversión, plan de desarrollo, provincia de los glaciares. Ahí en ese minuto, el 8 del 11, todavía creo que estaba trabajando Mariana como coordinadora regional, ¿cierto? Sí. Entonces, el 8 del 11 ya empezaron, o sea, ella empezó, ¿cierto?, a buscar potenciales fundaciones para que pudieran trabajar, ¿cierto?, con el tema del plan de desarrollo de provincia de los glaciares. Después, posteriormente, dice que el día 10 del 11 hay un correo electrónico de la Fundación La Frontera. El 11 del 11 hay un correo electrónico de la Coordinadora Regional, también, ¿cierto?, de Zona Rezagada a la Fundación La Frontera. Y esa reunión no se concretó, ¿cierto?, por la falta de disponibilidad de la contraparte. Pero aquí entran mis dudas respecto a las fechas, porque el día 8 del 11, ¿cierto?, se comenzó a buscar, dice, se prospectan fundaciones, o sea, se empezó a buscar a ver quién podía llevar a finalidad este programa. Pero hay una resolución que usted dice claramente, que está aquí, dice resolución afecta, número 113, que pensaron que era afecta, pero al final no era afecta, era exenta, y que la Contraloría dice que ellos no pueden, no son sujetos de trámite alguno. Pero esta resolución afecta, que aunque estaba mala, tiene con fecha 19 de noviembre.
del año 2021, ¿cierto? Y el 8 de noviembre ya se estaban buscando fundaciones. Entonces ahí hay varios días en donde se ve un lapso de que se tomaron varios días y para hacer esta resolución. Pero hay otra resolución que está acá atrás que dice que es la misma resolución exenta, solo que ahora afecta, solo que ahora es exenta de fecha 16 del 12 del 2021. Y ahí se pone término, ¿cierto?, anticipado del convenio de transferencia a los recursos celebrados con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, para la ejecución del programa Apoyo al Mejoramiento de la Calidad de Vida a las Familias de la provincia Capitán Prat. Pero también el 18 del 11, ¿cierto?, se recibe en la plataforma Lobby, dice, una solicitud de audiencia por Patricio Álvarez y Alberto Larraín. Entonces mi consulta es, y aquí hay una reunión protocolar virtual, dice, con Procultura en la fecha 24 del 11. Entonces mi consulta es, 24 del 11, 18 del 11, ¿cierto?, se pide la reunión con Procultura. El día 16 del 12 recién se pone término anticipado. Entonces mi consulta es, ¿cómo se toma la decisión de llegar a Procultura? Porque yo igual estuve leyendo en realidad la ponencia del colega Bello con el ex consejero Campos, y efectivamente ellos dicen, se propone una fundación, ¿cierto? Pero no dicen qué fundación. Entonces, me gustaría saber cómo se llega a Procultura, ¿cierto?, a la Fundación Procultura, qué antecedentes hay, si ellos tienen algún certificado que digan efectivamente que ellos tienen, ¿cierto?, un trabajo de habitabilidad, porque en otras regiones no lo tienen, no hay trabajo de habitabilidad en otras regiones. Y eso lo hemos visto públicamente porque hoy en día todos ellos, la Fundación, ¿cierto?, está a la palestra por todo lo que ha sucedido. Pero no me cuadran las fechas, porque el 8 del 11 ustedes ya tomaron contacto con la Fundación La Frontera, ¿cierto? Pero recién a fin de año, del año 2021, recién se pone término anticipado del convenio de transferencia con FOSI. Entonces, no logro entender por qué se empieza a tomar antes contacto con las fundaciones, siendo que recién el 16 de diciembre, ¿cierto?, se pone término al convenio con FOSI. No entiendo, o fue a solicitud de los consejeros, no, porque el 29 del 10, ¿cierto?, está la ponencia, en donde se solicita ese revoque porque ellos no están dando cumplimiento, ¿cierto? Estamos claros de que claro, o sea, igual ahí hubo una solicitud de Dominique Brautigan en su tiempo de que ellos pudieran volver a tomar el programa, pero no se pudo. Pero con la fecha, el juego de fecha, como que me tiene un poco descolocada, porque, o sea, se tomó contacto antes con las fundaciones y a fin de año recién se toma, dicen ya esto, ¿cierto?, terminamos el convenio. Sí, para aclarar el tema de las fechas. Lo primero, por eso hago el relato completo, porque si yo miro solamente una parte del proceso, efectivamente es importante tomar desde cuándo tenemos la decisión, ¿ya? Y esa decisión es, insisto, mirando la película completa, ¿ya? Desde que asumimos la administración en julio del 21 hasta diciembre del 21, hasta noviembre del 21, cuando yo el 12 de noviembre tengo esta reunión con FOSI y finalmente se notifica en esa reunión del 12 se coordina una semana o 2 semanas antes, ¿ya?, para tener esa reunión, y por distintas razones de agenda se va postergando y llega hasta el 12. El trabajo para poder trabajar con FOSIS y tener todas estas dificultades, o ir resolviendo estas dificultades, van desde julio y lo más intensivo hasta septiembre. Y por eso mencionaba que es importante la reunión que tuvimos en septiembre en Cochrane, porque en esa reunión ya fue como hace mucho rato también se nos planteaba informalmente también por parte de lo que habíamos trabajado con los consejeros, y teníamos la duda de si es que esto tenía mucho sentido en seguir avanzando en los esfuerzos con FOSIS, ¿ya? Y la verdad,
de ahí, después de esa reunión del 30 de septiembre en Cochrane, hasta noviembre ya es cuando terminamos en el convencimiento de decir, ¿sabes qué? Esto no va para más. Entonces, cuando se toma la determinación o la decisión, yo le comento a Mariana, si sabe que ya esto tenemos que terminarlo porque no vamos para ningún lado con este tema, tenemos que buscar una alternativa. Efectivamente, cuando los consejeros realizan su ponencia, no plantean una fundación en particular, una u otra fundación en particular, porque creo que tampoco corresponde de que, y es como hemos llegado a todas las fundaciones con las que hemos estado trabajando, es decir, como llegó FUSUPO, como llega FUDEA, como llega CODECER, como llega Hogar de Cristo, que siempre fue, y venía una lámina más adelante sobre los criterios que habíamos definido para el trabajo con las fundaciones, y que eran 3 criterios: que tuvieran trabajo en la región, que tuvieran experiencia y que pudieran efectivamente, financieramente y administrativamente poder ejecutar una iniciativa de este tipo. Entonces, el emitir la resolución sale desde el día que sale por oficina de partes, y que eso fue la primera fecha, la fecha fue del 19 de noviembre. Esta resolución sale con esa fecha, pero fue elaborada y la decisión fue tomada mucho antes, y por eso es que en la reunión del 12 se conversa con FOSIS. Y al mismo tiempo estábamos buscando alternativas, porque la decisión ya estaba tomada de poner término al convenio, por lo tanto al mismo tiempo se andaba, como dice en el correo del fecha 8, prospectando qué alternativa podíamos tener de corporaciones o fundaciones. El día 18, en el caso de la reunión del día 18, fue a solicitud de Procultura, ¿ya? Y eso también es importante, esa fue a solicitud de Procultura, y por eso está consignada en ley LOBI, ¿ya? Porque fue solicitada por Procultura. Y nosotros contactamos a Procultura en enero del 22. Del 22. El 21 de enero del 2022 es cuando tenemos la primera reunión mirando esta posibilidad de programa. Por eso es que tenemos ese calce en las fechas. Tenemos, por un lado, el trabajo que se estaba haciendo con prospectar algunas instituciones, el trabajo que en paralelo también se estaba haciendo, ya se había prospectado con otras instituciones, que eran las que se estaban evaluando en ese minuto, como FUDEA y FUSUPO, con los programas de pesca y de apoyo a la MIPYME. Y en ese mismo tiempo es que esta otra fundación, que era la Fundación Procultura, estaba también trabajando y nos cuenta el trabajo que ellos estaban realizando. Y posteriormente a esa fecha, la primera reunión que tenemos de trabajo, insisto, donde vemos la posibilidad y si tenían la experiencia para poder ejecutar este programa, es la del 21 de enero del 2022. Más allá de los hechos públicos o la información pública, lo que nosotros pudimos revisar en ese minuto era el trabajo que esta fundación, primero no era una fundación, porque aquí también se ha hablado un poco de todo a propósito de los temas fundaciones y metemos a todo en el mismo saco, lamentablemente. Esta era una fundación que a esa fecha tenía 13 años, 13 o 14 años, hoy día tenía como 15 años de vida. Es decir, ya tenía un tiempo importante de trabajo. Además, ya había trabajado en proyectos mucho más pequeños, no de la envergadura ni de habitabilidad como en este caso, en la región, pero sí tenía trabajo en la región. Sí había tenido financiamiento del gobierno regional el año 2017. El año 2017 había tenido financiamiento Procultura por parte del gobierno regional, si mal no recuerdo, lo mencionaba en una de las partes, estaba el tema de las viviendas de rescate patrimonial del Valle Simpson, creo que fue financiamiento del gobierno regional, y la de las casas de Coyhaique, casas patrimoniales de Coyhaique. Y también, y ya lo mencionaba en la presentación, había tenido trabajo similar a el de este programa, no igual al del programa, similar al del programa, en Chaitén y
probablemente más complejo desde el punto de vista de la habitabilidad o de la infraestructura en el caso de iglesias de Chiloé. Y una administración distinta con el tema de Parque Lota. Sobre también las competencias que podía tener la Fundación para ejecutar este programa, y más allá de lo que públicamente se pueda decir, lo que nosotros pudimos revisar en su minuto, o se incorporaron dentro del programa, y eso también está ustedes pudieron tener acceso a la presentación, y eso también lo mencioné en la presentación anterior. Se incorporaron componentes adicionales a los que ya tenía el programa anterior. Y en esos componentes adicionales, y eso es algo que también era parte de la experiencia de la Fundación y que se vio en el proceso de formulación y evaluación, que podía ser importante y que tenía que ver con el propio rescate patrimonial y la puesta en valor del patrimonio de las familias de la provincia de Capitán Prat. ¿Cuál era el sentido que estaba detrás de ello? Es que no solamente se fuera a realizar una actividad de mejora en la habitabilidad o un tema físico, sino que cómo se ponía en valor porque cuál era el problema que planteábamos en ese minuto, es que, y esto lo hemos conversado con los consejeros de la provincia muchas veces, que los campos están siendo deshabitados, que se están vendiendo esos campos porque fallecen los propietarios y son muy pocos los jóvenes que habitan en los territorios. Siempre valoramos en O'Higgins, la Andrea Reagada, que hace parte ahí en la isla central. Hay otros muchachos también en el lago O'Higgins que están con algunos emprendimientos de turismo. Entonces, ¿cómo se podía poner en valor esos espacios? ¿Ya? Y esos eran los componentes que se fueron agregando en este programa, también componentes de puesta en valor del patrimonio de esas familias. Y que pudiera también contar con algún documento, en este caso era la edición también de libros y de documentos que fueran relatando las historias de vida o cápsulas de vida de los habitantes de la provincia y no solamente la infraestructura. Y en eso también tenía la Fundación la expertise para ello. Y eso fue lo que, insisto, por eso quizás las fechas no fueron, fue todo entre medio, y por qué finalmente la última resolución que pone término al convenio, cuando se zanja, es la del 31 de diciembre. Pero esto finalmente fue una decisión desde noviembre, donde ya se había decidido el término de este convenio, y las razones porque el último acto administrativo de término es el proceso de la afecta, que fue no tomada razón por parte de la Contraloría por no necesitar esa toma de razón, luego la emisión de la nueva resolución, en este caso una resolución exenta, luego la reposición de FOSIS y la respuesta a la reposición, y eso ya es el cierre del término del convenio. Eso. Presidenta, sobre el punto, sí, yo le agradezco la explicación, pero sigo con la duda, porque si en septiembre del año 2021, ¿cierto?, la gobernadora asumió en julio, y en septiembre ustedes ya habían tomado la decisión... En noviembre, consejera, en noviembre. Es que igual me habló de septiembre, donde fueron a comprar. No, septiembre fue cuando tuvimos la reunión. Pero ahí tuvieron reunión y ya habían tomado una decisión también que no estaba funcionando el programa. Ahí que no estaba funcionando fue en el trabajo que se hizo desde julio, lo que me correspondió a mí, desde el 14 de julio, porque recordemos que venía con dificultades desde antes, desde el 14 de julio hasta las últimas reuniones que tuvimos en septiembre, que fue en Cochrane, que fueron todas las que julio, tratamos. agosto, septiembre, entonces ustedes ya de julio, cuando asumieron, está diciendo que ya sabían que esto no estaba funcionando. De julio, se terminaron de convencer en septiembre cuando ustedes fueron a la localidad con los consejeros, ¿cierto? Es que eso es lo que me está diciendo, que desde julio, cuando asumieron ustedes, ya sabían que no estaba funcionando el programa. Eso fue lo que me dijo recién. Voy a reiterar lo mismo, consejera. El programa venía con problemas anteriores, ¿cierto? No, pero estoy hablando desde que asumieron ustedes. Desde que nosotros asumimos en 14 de julio, ya recibimos con dificultades. Apenas asumimos,
sale declarada desierta la segunda licitación. De ahí se hicieron todas las reuniones, hasta la última reunión que fue en septiembre en Cochrane, para poder mejorar y poder subsanar estas dificultades. Entre medio está esta otra solicitud de reevaluación, cuarta solicitud de reevaluación por parte del programa, y una vez que esa cuarta solicitud, que fue en octubre del 2021, finalmente en noviembre se toma la definición de decir, ¿sabes qué? Ya esto no da para más. Ya, ahí está el punto, porque tomaron la definición en noviembre, ¿cierto? Y con fecha 19 de noviembre se hizo una resolución que estaba mala porque era exenta y no afecta, ¿cierto? Porque la Contraloría les dijo, ustedes preguntaron seguramente mediante oficio, que el oficio no está aquí tampoco en la presentación, porque ustedes le preguntaron a la Contraloría cómo era el trámite o ustedes creyeron que era afecta. No, eso no se pregunta. Se emite la resolución, afecta, ¿ya? Y la Contraloría responde que no tenía que tomar razón. ¿Ya? Bueno, sirve a lo Eso. mejor para consultar en otra Lo que pasa es oportunidad, que porque tuvimos esa discusión, consejera. Sí, ¿ya? me lo imagino. Tuvimos la conversación, así como que es la típica cuando uno, esto en la administración, así como, y este acto es afecto, es exento, y nuestro criterio, y el criterio de la asesoría jurídica, en ese minuto, porque finalmente eso va también con la avisación jurídica, es que si uno hace un acto administrativo afecto, debió haber sido también afecto. La definición de la Contraloría que tenía que ser exento, pero finalmente, ¿qué es lo que preferimos hacer? Y eso es como criterio en general, y ahí sí que, no sé si Javier me puede ayudar en ello, el criterio en general uno siempre trata de ir a lo de mayor rango, ¿ya? Es decir, ¿para qué voy a emitir una resolución que pueda rebotar de menor rango? Por eso es que se sacó como afecta. Sí, no solamente, Presidenta, y para terminar, sigo con las dudas porque si en noviembre se tomó la definición, ¿cierto?, de que este programa ya no lo podía llevar el FOSI porque no estaba cumpliendo con el objetivo, aquí dice claramente, el 8 del 11 del 2021 se prospectan fundaciones, o sea, empezaron a ver fundaciones. ¿Qué fundación podía trabajar? Y ahí la primera conversación, ¿cierto?, fue con la Fundación La Frontera, y la segunda conversación fue con Procultura, aunque Procultura claramente por efecto de ley del lobby solicitó, ¿cierto?, es lo regular, pero ya estaban viendo las fundaciones. Y lo otro es que la resolución afecta, tiene fecha 19 de noviembre, ¿cierto?, en donde dice, dispone término anticipado al convenio de transferencia con el tema del FOSI, pero se demoraron casi un mes más en sacar la resolución exenta, correcta, con fecha 16 del 12 del 2021, en donde es la misma resolución exenta, solamente que dice una afecta, otra exenta y con diferentes fechas. Entonces, ahí a mí me queda la duda también de por qué, si estaba mala, ¿cierto?, y no era exenta y no afecta, por qué se demoraron tanto también, de casi un mes, en tomar y resolver en realidad una resolución que estaba hecha, porque esto está, yo lo estoy leyendo y es lo mismo, solamente que una dice exenta y otra dice afecta. Eso. Sí, solamente para responder el último punto. Dentro de ese mes están los días que la Contraloría responde, y ahí siempre están los que fue el 26 de noviembre. Están los días que la Contraloría responde, no recuerdo, ahí está la fecha de cuando responde la Contraloría, 24 de noviembre. Sí. No sé exactamente cuándo ingresó a oficina de parte, cuándo llegó al escritorio que correspondía, cuándo fue derivada, cuándo fue, y una vez que llegue se toma conocimiento, de ahí tiene que el funcionario elaborar la resolución, y ahí a veces demora esos tiempos, probablemente había un fin de semana entre medio, de las visaciones correspondientes, no sé. Así que ahí puede que hayamos tenido un par de días de diferencia, pero eso solamente va a explicar la casuística administrativa nomás. Ya. Vamos a darle la palabra al consejero Rudolfi porque tenemos que terminar sí o sí antes de las 4, entonces nos está quedando poco tiempo. Gracias, Presidenta. Yo solicito también que las respuestas sean lo más acotadas posible en honor al tiempo, y que la verdad se ha tomado un tiempo excesivo, yo creo, para la exposición de algo que a mi juicio está zanjado, que fue justamente el proceso previo a lo de FOSI. Y no hemos entrado en materia justamente a lo que consulta la consejera Lilian Inostroza. Porque el proceso de FOSI es un proceso que es parte del Consejo Regional anterior. Nosotros este nuevo Consejo lo toma en instancia posterior, y uno observa justamente los procesos y los fondos
y las formas y son perfectas. Aquí el cuestionamiento público y ciudadano, que es invocado incluso por ustedes mismos a la hora de dejar sin efecto este convenio, tiene que ver con otras cosas, no justamente lo que ya pasó con FOSI. Entonces yo quisiera acotar el diálogo hacia ese escenario, Presidenta. Lo primero también, y más allá de la fecha, es saber justamente cuál es la razón de demorarse 3 semanas para que la respuesta de traspasar de una resolución afecta a una resolución exenta para poner término anticipado al convenio. ¿Cuál es la razón de fondo? Aquí ustedes ingresaron a Contraloría una resolución afecta y Contraloría se demoró 3 días hábiles en responder. Y el gobierno regional se demora 3 semanas en transformar eso en una resolución exenta. 3 semanas para tomar esa decisión, esa instrucción de la Contraloría. Lo segundo tiene que ver justamente con eso mismo. Y hablo de las suspicacias que están instaladas al día de hoy y es por eso que se da esta reunión para despejar todas las dudas, suspicacias que tiene la comunidad, ¿no es cierto?, y que al día de hoy están en proceso de investigación por la propia Fiscalía. Y aquí hay fechas que son necesarias consultar. Ya la consejera Nostroza hacía referencia de aquello. Y procedimiento. Es extremadamente transparente que se indique que el 8 del 11, no habiendo terminado el proceso, ¿no es cierto?, con FOSIS, sin embargo, es tremendamente transparente que el gobierno regional, a través de un correo electrónico, tome contacto con fundaciones y se diga. Y queda en un espacio de duda cómo Procultura, no habiendo un acto oficial y público, toma contacto a través de la ley del lobby con el gobierno regional. ¿Por qué lo señalo? Porque aquí el contacto de Procultura es anterior a la toma de razón o a la emisión de la resolución exenta. Curiosamente, es anterior, un día antes. ¿Cómo se enteró Procultura de esto? ¿Fue contactado por alguien del gobierno regional? Queda en tela de juicio, queda en un espacio de duda enorme, porque acá no hay ningún antecedente público, de conocimiento público, para que una fundación tome contacto con el gobierno regional de Aysén. A mí me gustaría saber cómo se enteraron. Si es que hubo algún funcionario de confianza de la gobernadora regional o la propia gobernadora regional tomó contacto con Procultura. Porque es ahí donde empieza justamente la incógnita respecto del procedimiento. Dicho eso, insistir. ¿Cuál es el mecanismo? Primero, las 3 semanas. ¿Por qué se demoraron tanto? 2, ¿cuál fue el mecanismo si no había ningún acto de conocimiento público de término de contrato? ¿Cómo se enteró una fundación? Resulta una interrogante gigante. Y lo tercero tiene que ver con todo el proceso de formulación. Aquí se nos ha señalado sistemáticamente por parte de la gobernadora de mantener la independencia en los procesos de formulación de proyectos. Pero vemos que a raíz de una instrucción de ella, porque aquí se trata de endosar responsabilidades, y lo señalo acá al consejero Jorge Abello, en su minuto con el consejero Campos, porque hacen una ponencia respecto a evaluar probablemente este trabajo con fundaciones. Se ha señalado sistemáticamente eso. Públicamente la gobernadora sí lo ha señalado, y ustedes mismos lo repiten acá en la exposición. Pero es una decisión de la primera autoridad regional, de la gobernadora Andrea Macías, el tomar contacto con fundaciones para resolver esto. Es una decisión de ella. No hay ningún acuerdo que mandate a aquello. Dicho eso, al día de hoy, ¿cómo se mantiene la independencia en un proceso de evaluación instruido por la gobernadora regional para la formulación de un proyecto, de un programa, donde se aumentan, ¿no es cierto?, al día de hoy, que eran inicialmente 4 o 5 ítems del programa, se aumentan los programas, se aumentan los fondos, y permanentemente la Fundación estuvo elaborando ese proyecto. ¿Cómo se mantiene la independencia para el jefe de la DIPLAE? Usted, don Francisco, para evaluar cómo se mantiene esa independencia. Yo creo que son preguntas que a la hora en que todos estamos en tela de juicio sean respondidas con claridad. No importa. Eso, Presidente. Consejero Abello, sus consultas. Gracias, Presidente. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Pero entiendo que esto no termina acá, que vamos a tener seguramente una segunda jornada. Lo primero es señalar que queda la sensación de que este programa nace con
un pecado original, que es que a quien parte con este programa en definitiva no podía desarrollarlo, como se ha señalado. La experiencia del FOSI en esta materia estaba asociado a realizarlo en territorios más urbanos y no en lo rural, entonces era muy difícil que esto funcionara, viéndolo ahora en retrospectiva. Respecto al acuerdo CORE que se señala, claramente por las diferentes situaciones, los consejeros de la provincia del momento tomamos esa postura de pedir que se revoque el convenio mandato, estaba fresquito además eso en la Contraloría a propósito de otro proyecto, y lo que señalaba la ley de presupuesto en ese momento es que, y dadas las conversaciones, que podría ser una fundación, pero así en abstracto, sin ninguna otra intención más. De hecho, con las modificaciones de la ley de presupuesto, probablemente hoy día hasta los municipios puedan ejecutar un programa similar. Pero no estaba eso en esos momentos. Respecto a fundaciones, creo que también es bueno señalar o precisar, porque se ha escuchado, digamos, y entendiendo que estamos conociendo información formal, no hubo ninguna otra fundación con la cual se haya tenido intención de promover el programa, porque se escuchó en algún rato Balloon Latam. Era la que mencionaba, Balloon Latam es empresa B. Ya, pero para ver si hay formalidad respecto de eso, porque no se menciona nada. Y respecto de cómo llega a Procultura, claro, ahí vienen las dudas que bien señala Raúl, o el consejero Rudolfi, perdón. Y claro, viendo quién es el lobista, pertenece al grupo de Enrique Correa, digamos, el que acompañó al gerente de Procultura, el señor Larraín. El señor Álvarez es de la empresa lobista de Enrique Correa. Para ir terminando, hay algo que no hemos visto y que me quedó duda ahora respecto de, por ser un programa de rezago, porque es un programa distinto, incluso tiene un código BIS distinto, no vi nada o no me recuerdo qué es lo que lo autoriza a poder ser incorporado más allá, que es similar, con toda la similitud, digamos, pero es distinto. Entonces, entendiendo que el programa de rezago, la cartera era cerrada, en fin, todo lo que hemos hablado que no era modificable. Eso y de la situación actual. Los argumentos que hemos conocido, lo que se conoció como los análisis jurídicos, no dan razón ya de que la gobernadora pudiera tomar la decisión a través de una resolución fundada, simplemente terminar la relación con Procultura, tal cual como se hizo con FOSI, entendiendo que la propuesta de los CORE la vez pasada era como en un listado como de 20 hitos negativos y simplemente sin ese acuerdo CORE, ¿en cuál se podría haber hecho? No entiendo yo que ahora falta un acuerdo CORE para eso. Eso. Consejero Rudolfi. Consejero Abello, solo reforzar respecto que a través del ordinario 442 del 25 de febrero del 2022, la gobernadora, señorita Andrea Macías Palma, despacha un oficio a los 4 municipios, a los 3 municipios, Cochrane, Tortel y O'Higgins, y señala en la materia de ese oficio, informa formulación, nuevo programa. Ella lo decreta, nuevo programa, y solicita el compromiso como contraparte técnica en el marco del Plan de Desarrollo Territorial del Territorio Provincia de los Glaciares por la Política Nacional para Zonas de Rezago en materia social. Ella decreta e informa por escrito un nuevo programa. A ver, aquí tenemos que llegar a un acuerdo porque ya van a ser las 4 y el consejero Martinello tiene una reunión que no puede postergar, ¿ya? Así que tiene que irse y nos quedaríamos sin quórum. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Continuamos en la próxima sesión con las respuestas o...? Si quieres respondo los 4 minutos que hay, respondo las respuestas para ser súper conciso. Perfecto. Sobre el tiempo y la presentación ha ido en detalle de lo que solicitó la presidenta de la comisión. ¿Ya? Entonces, si yo hice una exposición de lo de FOSIS, es porque para lo que fuimos citados en esta exposición es para, de hecho decía, fuimos un poquitito más atrás, que fue desde el convenio, que fueron las 2 láminas más rápidas que pasamos al comienzo. Entonces, esa es la razón de por qué llegué hasta, tuve que decir todo lo de FOSIS, porque también en detalle fue lo que estaba dentro de los puntos que se solicitó para la exposición. Yo no voy a hacer mención a los juicios de valor, por ejemplo, de que responsabilizamos a los CORES, ¿ya? Porque eso es un juicio de valor que nosotros no hemos planteado.
Lo que yo he hecho y lo que ha hecho la gobernadora es hacer una cronología e ir contando cómo fueron distintas situaciones, y dentro de esos antecedentes estaba la mención a la ponencia presentada por los consejeros. Y en esto, consejero, la decisión, por supuesto que es de la gobernadora, si la gobernadora es la máxima autoridad de la región. Y la decisión de la gobernadora es la ejecutiva del gobierno regional. Y la decisión es de ella. Y cuando ella le envía el oficio y todos los oficios, y esta es una decisión de esta administración, todos los oficios que salen del gobierno regional, todas las resoluciones del gobierno regional son con la firma de la gobernadora y se envían en nombre de la gobernadora. O sea, los firma y le salen por parte de la gobernadora. Entonces, eso es así. Las decisiones de término del convenio es una decisión de la gobernadora. La decisión de continuar y elaborar un nuevo programa es de la gobernadora, porque es la gobernadora regional, es la jefa superior del servicio. Yo creo que sí hay un punto muy interesante lo que dice el consejero Rudolfi sobre la formulación, y fue lo que presentó el administrador regional en el consejo anterior. Si hay algo que tenemos que aprender, y esto todos los que nos dedicamos a la actividad política, es que de todas las acciones hay cuestiones que podemos mejorar, y de todos los actos hay cuestiones que podemos mejorar, y claramente, y lo que está, y creo yo que, y me tomo de las palabras del Contralor, con el Contralor General, del Contralor Bermúdez, en la presentación que hizo en la Cámara. Probablemente hay cosas que puedan parecer, ¿qué es lo que pasó acá? O de la mejor forma, que no necesariamente son ilegales, irregulares o faltas administrativas. Si hay algo que tenemos el convencimiento es que hay absoluta tranquilidad de que todo lo que se realizó fue con absoluta transparencia, y tanto así que toda la información es la que hemos mostrado acá. Sí hay procesos que es posible mejorar, sobre todo para cómo llegamos a las corporaciones. Porque acá lo que se está cuestionando, y el cuestionamiento público, es sobre una herramienta que ha tenido el Estado durante mucho tiempo, y durante la herramienta de la colaboración público-privada. Y esa colaboración público-privada debe existir y se debe mantener. ¿Cómo lo mejoramos para que esos procesos sean más claros, transparentes, y que sepamos exactamente y que todos tengan? El otro día el consejero Rocco Martínez lo planteaba a propósito del consejo, de que todos tuvieran la misma posibilidad de opinión, a propósito de los maquis. ¿Cómo podemos lograr eso y mejorar esos procesos? Es parte de lo que tenemos que hacer de fondo, y lo importante como gobierno regional. No todos los gobiernos regionales tienen el proceso de evaluación que nosotros tenemos, y eso también ha sido gracias a los funcionarios del gobierno regional, que han empujado para que eso sea así y que existan esos niveles de control. Tenemos que aumentar y elevar esos niveles de control, por supuesto, y ahí yo creo que esa independencia de la formulación y evaluación, y no solamente la independencia, sino que también cómo se ejecutan esas iniciativas, tenemos la posibilidad para poder mejorar hoy día. Sobre lo de la resolución, también era y lo tenía más adelante en la presentación, pero ya tendremos oportunidad para ello. Pero al final, Teresita, por favor. Y fue una pregunta que hizo la consejera Villegas en el consejo anterior, en el temario. Si en la anterior no se necesitó acuerdo core, ¿por qué ahora se necesitó acuerdo core? ¿O se trajo al consejo? ¿Y por qué no se hizo vía resolución, como lo que dice el consejero Jorge Abello? Porque primero, el acuerdo anterior, el acuerdo de FOSIS, sí fue eliminado y cambiado por el acuerdo de Procultura. Y si recordamos, en la sesión del consejo donde se aprobó el programa de Procultura, Luz María me pide que haga mención, al final, antes de la votación, que yo haga mención de que este acuerdo viene a reemplazar el acuerdo core original. Por lo tanto, con ese mismo acto, con el acto de esa votación, se dio por eliminado el acuerdo core anterior. ¿Cómo quedábamos antes de ese acuerdo core? Con el término del convenio con FOSIS, y quedábamos con un acuerdo core en el aire, así como varios acuerdos core probablemente van a haber en el aire. En este caso, en el caso de Procultura, no existe convenio, por lo tanto no podría haber una resolución que ponga término a nada. Lo último que hicimos fue el acuerdo core, que faculta por la ley de gobierno de administración regional, que sobre las 7.000 UTM tiene que hacerlo, tiene que estar el pronunciamiento del Consejo Regional,
para autorizar la transferencia. Como no se hizo convenio, donde no hay convenio, no hay acto administrativo entre el gobierno regional y Procultura, de convenio no hay, ya para que no, de convenio. Lo que sí hay es el acto del acuerdo core y lo que sí hay es la evaluación del programa, ¿ya? Y la identificación presupuestaria. Y así como la identificación presupuestaria se cambia con otra identificación presupuestaria porque además esos recursos no se van a transferir a la Fundación Procultura, porque para que quede también claro de todo y todos lo tengamos la misma información, no existen recursos transferidos a Procultura. Y por lo tanto, por eso se tomó la decisión de retrotraer el acuerdo core y por las razones que ya se expusieron en su minuto. ¿En qué estamos hoy día? En la última, Teresita, por favor. Aquí me excusa, consejero. ¿Cuál es la situación actual con Procultura? Esto también fue enviado a su correo electrónico posterior a la publicación del acuerdo 6.216 de fecha 12 de abril del 2023. Se derivó la iniciativa del analista de la División de Presupuesto de Inversión Marcelo Cisterna, quien comienza a realizar el contacto con la Fundación Procultura para posteriormente elaborar el convenio. En el correo de respuesta se le indica que quisieran solicitar de que, si es posible, evaluar la posibilidad de modificar el párrafo de las garantías y por caucionar por completo la cuota de cada uno en el plazo de 12 meses y máximo 90 días. Y de ser posible, caucionar las cuotas 2, 3 de las garantías en modalidad de como lo habían hecho Procultura con el gobierno de la región metropolitana, de forma que para ello el escenario fuera mucho más positivo, ¿ya? Por lo anterior y finalmente la Fundación envió al analista el convenio firmado con las condiciones, que como gobierno regional requerimos al mes de junio. Se informó a la Fundación, esto es lo que está actualmente, que se encuentra suspendida la tramitación del convenio dada la situación actual de las fundaciones, que es ampliamente conocido y que está a la espera de la decisión que tome el gobierno regional y su consejo y la conveniencia de seguir o no con esta iniciativa. Eso. Entonces, la verdad es que, bueno, quedaron algunas preguntas sin responder, como la más importante, ¿cómo se entera Procultura? Si no existía un documento oficial y público para informarse. Pero de todas maneras, ya, digamos, el tiempo se nos venció, nos hemos quedado sin quórum, así es que no podemos continuar. Nos vamos a coordinar de manera interna para, tal vez, expresarla a través de un memo, las consultas que quedan pendientes y, por supuesto, vamos a tener que tener otra sesión de comisión para poder continuar y dar término al tema, ¿ya? Porque la verdad es que, bueno, hay varias personas, yo también tenía algunas preguntas anotadas, pero ya no, ya vencimos, ya terminamos. Así es que siendo las 16:03 se daría por terminada la reunión. Muchas gracias.